funciones, entonces todo va muy bien. Y vamos a compartir, digamos, el primer documento de esta tarde. A ver, yo puse un par de páginas con un ejemplo sencillo de AMPL y os puse otro documento de 12 o 13 páginas con alguna información más. Os dije que para una información más completa, pues ya tenéis el libro que tiene AMPL publicado, incluso con muchos ejemplos. Lo que ocurre que además, a mí, un momento, lo voy a poner. Vale. Bien. Ahora. Bien, este documento lo tenéis en la enseñanza virtual y debe estar a punto de descubrirse, no sé a qué hora lo puse para que se descubriera. Y se trata de que ustedes pueden utilizar la versión académica de AMPL que os he puesto yo, que no tiene limitación hasta el 31 de octubre. Pero además tienen ustedes la posibilidad de utilizar la AMPL sin necesidad de tener licencia, para que lo puedan probar y demás, y sin problemas de limitación de 300 variables, etcétera. Y es utilizarlo de modo online a través de la del servidor Neos. Servidor Neos, que responde a sus siglas en inglés, es un servicio que es gratuito, está con fondos dedicados a la investigación subvencionados y disponible online para resolver problemas de optimización numérica, no solo lineales, sino básicamente todos los que tengan algún solver, algún solucionador ya compilado y que se pueda usar como el Ciples o Xpress. Bueno, muchísimo. Tenéis una página, la página de Neus podéis comprobar todas las posibilidades que hay. Digamos que la página está alojada en la Universidad de Wisconsin, pero hay más de 60 solvers que tienen ustedes acceso y resuelven problemas de optimización de diversa índole, ¿no? Se ejecutan en máquinas que pueden estar en otras universidades y cuando se resuelve, bueno, pues uno manda el trabajo y se lo devuelve a través de correo o incluso le proporciona una clave y un usuario con el cual accede a ese trabajo y puede consultarlo online. La web de Neos es esta de aquí, https://neos.es. Entonces, esa es una página que podéis entrar pinchando directamente en la página y os voy a poner un ejemplo de cómo utilizar AMPL para, y Ciples para resolver un problema, ¿vale? La idea de aquí es muy sencilla. Ustedes no tienen nada instalado en casa, ni AMPL, ni el Ciples. El Ciples es el solver, ¿no? Entonces, cada solver se puede comprar por separado y AMPL no es más que el entorno en el cual se ejecutan los solvers. Ciples se puede ejecutar, digamos, tiene su propio lenguaje y demás, se podría ejecutar sin necesidad de AMPL. Pero si ustedes tienen necesidad de utilizar un lenguaje de modelado y no les gusta el que utiliza Ciples, el IBMLog, que es bastante bueno, es similar a MPL, pero MPL digamos que está bastante más extendido, pues pueden hacer lo siguiente. Se conectan a la página y buscan dentro de la página pues dónde introducir el problema. Para ello, ustedes tienen que haber formulado previamente el problema a través de un fichero de modelo, un fichero de datos, y si ustedes tienen unas instrucciones, pues también pueden utilizar un fichero de órdenes, ¿no? De comandos de AMPL. Entonces, voy a pasarme a la página y lo voy a ir haciendo mientras ustedes lo miran. Está ahí escrito. Por cierto, pues como digo, me voy a pasar a la página de Neos para que
ustedes vean cómo se usa AMPL de modo online a través del servidor de Neos. Entonces, le dan ustedes a la dirección que pone en el documento que está en la enseñanza virtual y les aparece la dirección esta de aquí, pinchan y se les va a esta parte de aquí. ¿Vale? Aquí entonces lo que tienen ustedes que hacer para una cosa muy concreta, que es utilizar unos ficheros que ustedes han modelado de AMPL con el solver de Ciplex. Bueno, pues este primero de aquí, donde pone Neos Server, enviar un trabajo a Neos. Un momento que voy a mirar eso que suena si son preguntas. No. Y le damos aquí. Y dentro de este, pues tienen que ustedes buscar el solver que van ustedes a utilizar. Ya ven que hay muchísimos. Vamos a utilizar el Ciplex. El Ciplex, pues lo tienen para programación lineal, por ejemplo, aquí. Daros cuenta que si ustedes optimización global, pues también tenemos el Ciplex, etcétera. Pero si lo quieren para programación lineal por categoría, vamos a utilizar Ciplex con AMPL. Entonces le tienen ustedes que dar a la AMPL este de aquí, que es el que se puede pinchar. Si le pinchan, fíjense ustedes todas las posibilidades que tiene. Bueno, pues nosotros solo va a ser el Ciplex con AMPL. Entonces, lo que les explica aquí es básicamente lo básico que ustedes tienen que poner en el comando en el comando de instrucciones para que les funcione. Bueno, y la idea es muy sencilla. Ustedes cuando hagan las instrucciones de R, las meten en un archivo, en un comando de fichero. Las del modelo, pues en otro archivo, y las de los datos en otro archivo. El problema es que hay que tener cuidado con las instrucciones. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a meter el ejemplo inicial que teníamos, ¿no? El ejemplo inicial, vamos a ver, clase de programación matemática, clases, hoy estamos día 3, y aquí tenemos ejemplo inicial, esto es el de modelo, creo recordar, pues el ejemplo inicial.mod, que ya lo usamos dentro de MPL. Aquí ponemos el punto .dat, ejemplo inicial.dat, ¿vale? Lo veis que ya lo tenemos aquí. Y aquí vamos a poner un archivo de instrucciones. Entonces, este archivo que yo tengo, un momento que lo voy, lo ponemos, lo edito un momento porque lo tengo que cambiar. Vamos a ponerle como ejemplo de comandos el ejemplo inicial .run, que no es el que yo os puse en la enseñanza virtual, sino es modificado con las instrucciones que vienen en el PDF en la página 2. ¿Ven? Ahora las vemos. ¿Vale? Entonces, ya tengo aquí el fichero del modelo. Supongamos que tenemos un problema al cual le hemos hecho un fichero modelo de datos y las instrucciones con unas pequeñas características. Es importante que ustedes añadan la dirección de correo y enviar a Neos. ¿Vale? Se puede añadir alguna cosa más, pero con esto es suficiente. Bien, aparecen dos pantallas. La primera ya os dice, por ejemplo, dice lo que está haciendo, ¿no? Viene aquí más o menos diciendo que se ha enviado y se está, digamos, ejecutando y que se está esperando resultados. Y entonces ya hay aquí un nombre de trabajo y un password. ¿Vale? Ha cambiado, si os dais cuenta, porque ya tiene el resultado. ¿Vale? Y aquí está el resultado. El resultado es el 005 con función objetivo en el óptimo 15
y poco más, que es lo que le hemos pedido. Aquí le he puesto yo que muestre cuál es el problema que ha resuelto. Como veis, pues es lo mismo que hacíamos, que hicimos en clase, lo que hacíamos para resolverlo en clase. ¿Vale? Por cierto, en la enseñanza virtual, los detalles que vimos que estaban mal en los ficheros están corregidos. Lo digo por si tienen ustedes alguna versión antigua de los ficheros de la clase anterior, que había algunas cosillas que se cambió en la clase. ¿Vale? Entonces, lo único que ha variado es el fichero .ru. Bien, y ya está, ya tienen ustedes la ejecución en Neos. Veis que es bastante sencillo. Os voy a compartir el PDF. Por cierto, recordad que os proporciona un nombre de trabajo y una clave. ¿Vale? Pues aquí está. Nosotros pues entraríamos aquí, pondríamos los tres, pondríamos el correo y dos observaciones al envío, ¿vale? Que esto hay que tenerlo muy claro. Primero, que los nombres que ustedes, que no se puede hacer un fichero run como ustedes quieran. Por ejemplo, cada vez que ustedes envíen algo, los nombres que ustedes pongan de los ficheros no los cambian. Es decir, que internamente ya los coge, le pone otros nombres y ya ustedes no pueden acceder a ellos ni siquiera desde el fichero .rum. Es decir, no hay que poner model y el nombre de ejemplo inicial .mod, porque primero no es necesario, ya está puesto de alguna manera en la interface, y segundo, no conoce digamos, el fichero este, porque le ha cambiado el nombre. Por lo tanto, no es necesario cargar en el fichero de instrucciones lo de model y lo de data, ¿vale? Los nombres además no van a coincidir y empieza a darse errores y no te funciona. Y luego, no pongáis la instrucción reset al principio, como hemos hecho otras veces para evitar que quede en memoria cosas de trabajos anteriores. Cada vez que usted hace un envío va con la memoria en blanco. Y segundo, de alguna manera internamente Neon lo que hace es hacer antes el model y el data y luego ejecutar lo que va en este fichero. De manera que si ustedes hacen model tal, data tal y hacen reset, lo borra todo. Y entonces lo que les dice es, no puedo resolverlo porque las variables son desconocidas, etcétera. Bien, entonces ustedes solo ponen solve, ¿vale? Y si quieren ver algo, pues display z o printf, X, lo que sea. Y el span era la instrucción que había para que muestre el problema que se ha generado a través de fichero.mod y el fichero.data, el programa concreto, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho es que en el fichero room he puesto estas 4 instrucciones, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. De todas formas, preguntar, ¿vale? Como consecuencia, ¿qué es lo que ocurre cuando ustedes envían a Neos? Pues aparecen dos pantallas, una diciendo que el envío es correcto y la segunda que muestra la solución. Y además en las dos pantallas hay un número de job y un password. Por ejemplo, este y este. Cada vez que ustedes mandan un trabajo, reciben un correo. Por eso hay que poner, sin la dirección de correo no funciona. Y entonces les dice qué trabajo es y qué password tiene. Con esos valores se van ustedes de nuevo a la dirección de Neos y pueden, en vez de enviar, ver un trabajo en cola o ver los resultados y comprobar el resultado. Daros cuenta que esto se puede utilizar para problemas enormes y entonces esto se ejecuta en cola según vaya llegando. Entonces, a lo mejor esto tarda en ser ejecutado y ustedes quieren ver cómo va. Entonces, ven la cola, pero una vez que acabe, lo que ven son los resultados. ¿Vale? Repito que si tenéis alguna duda, me preguntéis. Y una observación. Neos es independiente. Claro, yo lo que tenéis que tener en mente es que al poner el archivo aquí de modelo, es como si pusierais ya model y el nombre del fichero que ustedes le ha puesto. Al poner el fichero de datos aquí es data y el nombre del fichero que está puesto. Y ya es la instrucción siguiente la que tiene que ir como inicio del fichero room. Por eso os digo que si le ponéis reset al principio,
Lo que borra es cuál es el modelo y cuáles son los datos, con lo cual estáis ustedes pues perdiendo toda la especificación. Y entonces dice algo, cuando yo le diga display X, display Z, te dice, esta variable es desconocida, claro, no tiene, es como si no hubierais cargado no fichero modelo, fichero de datos. Ahora, lo que os quería decir, esto es el ejemplo de que ustedes no quieren tener AMPL ni el Ciples instalado y los quieren usar, pues así lo pueden usar. Pero no solo vale para AMPL. Ustedes pueden hacerlo para otros software, ¿vale? Como observación es que todo esto que habéis puesto en la pantalla esta de aquí arriba, esta pantalla que hemos visto, ¿vale? Todo esto, pues también lo podéis hacer de otra forma. Por ejemplo, se puede enviar por correo electrónico utilizando un formato específico, que hay una plantilla. Y otra forma de hacerlo es con una API o con un programa cliente en un lenguaje que sea compatible. Por ejemplo, se puede hacer en Python, en R, en PER, en PHP, en C, llamadas a librería, llamadas a través de una API de Neos, que en la misma página, que ahora si queréis lo vemos un poquito con R, pues bueno, no es necesario porque R lo tiene más fácil. Eh, os dice cómo se hace para cada lenguaje. ¿Vale? Os pone un ejemplito. Por ejemplo, con Julia también lo hace. Eh, Otra posibilidad. Imaginen ustedes que ustedes no quieren utilizar la página de Neos, sino que ustedes ya tienen AMPL en local y tienen a lo mejor la versión de estudiante, pero quieren utilizar el solver de Neos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pueden ustedes hacer? Pues muy sencillo. Instalan un módulo que se llama Kestrel, ¿vale? Todo esto que yo os he puesto aquí arriba y que os pongo aquí a continuación, está también algo explicado, un poquito distinto, en esta dirección que hay aquí, ¿vale? Para que tengáis más referencia. En el módulo que ustedes tienen, el AMPL, y desde AMPL llaman al solver, tienen que utilizar un cliente que se llama Kestrel. El Kestrel no es más que un software que es un programa cliente que le envía el problema a un solver de Neos. Entonces, ustedes conectan desde su ordenador a Neos directamente a través de Kestrel, pero tienen que primero instalar Kestrel. ¿Qué es lo que hacen? Pues se van ustedes a la dirección esta o esta, que son dos ficheros comprimidos. La primera es para Windows y la segunda para los sistemas basados en UNI, como los Mac y los Linux, ¿no? Entonces, ustedes se lo descargan y lo descomprimen en la misma carpeta del AMPL que tenga, ¿vale? Yo le he puesto aquí una referencia sobre todas las posibilidades de Kestrel, una documentación, por si alguien está interesado. Se descomprime el paquete con la misma carpeta de directorio que contiene el ejecutable de AMPL. El cliente de Kestrel requiere que esté Python, que por defecto está preinstalado en Linux y OS X. Si no, bueno, vienen las instrucciones para instalarlo, pero normalmente lo tenemos instalado. Y, y, el, y la forma de llamar ahora a los solver es un poco como si el solver fuera el Kestrel. Ustedes dicen, nuestro solver va a ser Kestrel. Y ahora, dentro de las opciones de Kestrel, digo yo que es Ciples, ¿no? El tipo de solver es Ciples. En vez de llamar que el solver es Ciples, digo que es Kestrel opción Ciples. Entonces, una vez que ustedes tengan ya el ejecutable de Kestrel, se le dice a MPL que utilice Kestrel a través de la opción solver Kestrel. Y luego, pues, hay otro comando que es opción Kestrel option y se le dice solver igual a tal, ¿vale? Incluso
ustedes pueden poner option, solver name option. Bueno, vamos a ver un ejemplo para cualquier otra modificación de parámetros en el solver que estén utilizando. Así que, dicho de otra manera, ustedes ponen el model del fichero. Imaginen ustedes que el fichero se llama model style.mod y .dat en el data, y ahora dice option solver kestrel, una vez que ya tengan el kestrel descomprimido dentro de donde está el ejecutable de AMPL. Ya ahí sabe que va a utilizar Neos, pero hay que decirle que solver va a utilizar el Neo. Entonces se le dice option kestrel option y solver igual a, por ejemplo, loco. Podemos poner ahí el Minos o poner el Groovy, el que sea. Y luego, según el que ustedes pongan, pues, por ejemplo, para el loco sería loco option, pues estos valores de los parámetros. Este igual a 8 y este igual a 2. ¿Vale? Y una vez que ya tienen ustedes el solver configurado como les interesa, le dan a resolver. ¿Vale? Esto es para hacerlo desde la MPL en nuestro ordenador, pero que sepan ustedes que no necesitamos tampoco AMPL, ya estamos variando demasiado porque nosotros vamos a intentar utilizar el AMPL porque entendemos que para ustedes poner programas de gran tamaño necesitan un lenguaje de modelado, no solo un solver. Ana, ¿de qué dudas tiene? Exactamente, dice que no sabe de qué estoy hablando. ¿Dónde te has perdido, Ana? En Kestrel. Kestrel es que tiene un nombre muy extraño y entonces puede parecer... Vamos a ver. Mirad, vamos a volver un poquito atrás. A ver. Ustedes pueden utilizar la web de Neos y su página de entrada de datos para resolver un problema en AMPL, como hemos dicho antes. Y para esta opción, ustedes solo van a la página web y meten ahí el fichero .mod, el fichero .dat y el fichero de instrucciones, que normalmente es .run y una dirección de correo. Y eso les produce la resolución, que puede mostrarlo en pantalla y además lo envía por correo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Vale. Pero ahora hay más posibilidades. Entonces, esto, la primera opción que nosotros hemos explicado es teniendo instalado la AMPL y trabajando solo en nuestro ordenador en AMPL. Esta segunda opción que he dicho es trabajando sin tener nada instalado y trabajando en la web de Neos. Vale. Pues ahora hay una posibilidad de trabajar de forma mixta y es que ustedes tengan AMPL instalado, pero digamos que utilicen los solvers de la página de Neos. ¿Entendéis lo que digo? Sí, vale. Así que, ¿cómo se hace eso? Pues para que esto funcione y la llamada va mejorando, ¿no? Es lo que te está enterando. Para que para que desde nuestro AMPL se comunique con Neos, necesita lo que se llama un cliente. Nosotros no podemos desde AMPL ejecutar un solver que esté en la página web accesible desde la página web de Neos, sino que necesitamos algo que nos comunique con él. Y eso es el software Kestrel. ¿Está claro? Vale. Bueno, pues Kestrel, si es Windows, se coge de aquí, y si es Mac, se coge de aquí, y si es Linux, también. Y se descomprime donde está el ejecutable de AMPL.
Entonces, una vez que ustedes hayan hecho eso, ya tienen añadido al MPL de su ordenador el cliente Kestrel y ya puede funcionar las instrucciones, ¿vale? Entonces, instalan ustedes el Kestrel. Y ahora, una vez que lo tengan, ya pueden utilizar los solvers que están alojados en la página accesible a través de Neos. ¿Cómo? Pues tienen que poner en el fichero de instrucciones primero el modelo, los datos, porque ustedes están trabajando en el AMPL, por ejemplo, que tengan en el ordenador, en el AMPL, por ejemplo, académico. Y entonces, la primera instrucción que necesitan poner es opción Solver Kestrel. De esta manera, ya dicen ustedes que van a utilizar Kestrel para elegir el solver. Luego tienen que poner otra instrucción donde le digan cuál es el solver que va a utilizar Kestrel. Porque Kestrel dice que va a utilizar Neos, pero no dice todavía hasta aquí no lo hemos dicho, con qué solver queremos resolver el problema. Entonces se pone option, Kestrel option, y se pone solver igual a, y ahora es cuando vamos a la página web y miramos. Me voy ahí a la página web de Neos. Vale. Vamos a irnos hacia atrás. Y en la página que dice, en la página web cuya dirección está al principio del apartado 2 del documento que estamos viendo en PDF, pues esa dirección, que es esta, ¿vale? Nos muestra todos los solvers que podemos usar, ¿vale? Todos estos que están en celestito son los que podemos usar. Entonces yo he cogido uno cualquiera, por ejemplo, aquí hay uno que se llama Loco. Pues si yo hubiera querido utilizar este que se llama Ciples, en vez de Loco, hubiera puesto Ciples, ¿vale? Bueno, nosotros aquí hay una playa de posibilidades y creo que esto está aquí. Si ustedes van a resolver el problema lineal, tienen que utilizar uno de estos, ¿vale? Si van a utilizar con variables enteras, pero es programación lineal, tienen que utilizar uno de estos. Por ejemplo, podéis ver que el Ciplex sirve para los dos, que el Gurobi sirve para los dos, pero, por ejemplo, el Mose o el o QP, estos no sirven nada más que para lineal. Entonces, nosotros normalmente vamos a utilizar el Gurobi o el Ciplex para la programación lineal. ¿Cuál es el mejor? Pues no sé. A mí me gusta el Gurobi bastante, pero el Ciplex tiene más difusión. ¿Vale? No ve la pantalla de Neos. Eso es que yo he hecho. Un momento. Un momento. Vamos a quitarla. ¿Vale? Y la pongo otra vez. Vale. Neo Interface. No. Un momento. Que vamos a poner. A ver si se. ¿Qué hago para que se vea? A ver. Es verdad que se queda como cogida. Un momento.
Voy a ver si se ve. Sí, parece que ahora sí se ve, sí se está viendo, ¿no? Entonces, lo que os estaba diciendo, que en la página que os he puesto al principio del apartado 2 del documento PDF que estamos viendo desde el principio de la clase, viene muchísimas posibilidades. Nosotros en la asignatura vamos a ver programación lineal y programación lineal entera mixta, con lo cual va a ser uno de estos. Normalmente el simple, el Gurobi, es lo que iremos viendo y ya está. Pero existen muchas posibilidades. Una cosa es lo que nosotros usemos y otra cosa lo que ustedes podéis aprovechar y aprender. Yo quiero dar explicación de que ustedes tienen la posibilidad de todas estas cosas ya para más adelante cuando se os presente el problema. A algunos les interesará solamente lo que vamos a ver en la asignatura y ya está. Bueno, pues ya está. Pues lo que vamos a ver en la asignatura y ya está, con poner Ciplay y Gurobi, seguramente tendréis bastante para los problemas, ¿vale? Bueno, pues vamos a volver al PDF. Entonces, en este documento que tenemos aquí, que esta es la página que os estaba diciendo, pues una vez que ustedes tienen el Kestre instalado, entonces para utilizar alguno de los solvers tienen que poner Option Solver Kestrel, esto es para que busquen Neos, y luego decirle en Kestrel Option que el solver es el que sea. Pueden poner loco o en nuestro caso muchas veces pondremos Gurobi o pondremos el Ciples o ponemos hay muchas posibilidades. Normalmente el Ciples es el más usado, ¿vale? Y luego, si ustedes tienen dominio del solver y quieren hacer cosas más complejas, incluso pueden cambiar cómo va a funcionar el solver que ustedes vayan a usar. Entonces, como ejemplo, les he puesto que el solver loco, pues tiene estas opciones. Y estas opciones no las vamos a ver, pero se le pondría de esta forma, ¿vale? Sería esto en concreto. Entonces, a ver. Ana, ¿qué pasa? ¿Te entera o no te entera? Ay, vale, vale. Bueno, pues entonces, ya por completitud, os he puesto un par de detalles más. Primero, eh, que esto es porque nosotros estamos utilizando, porque estamos utilizando Neos con AMPL, pero se puede utilizar no solo AMPL, sino desde otros sistemas de optimización. Entonces os pongo aquí una página para que el que quiera pues aprender los distintos interfaces. Y luego, en particular, si ustedes en lugar de utilizar MPL quieren hacerlo desde R, ¿vale? Aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo hacerlo desde R. Es no utilizar MPL con Neos, sino R con Neos. Con lo cual no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a ver, porque nosotros en los exámenes os vamos a preguntar cómo formular en AMPL. A nosotros nos interesa mucho no solo que ustedes resuelvan el problema, sino que sean capaces de formularlo en un lenguaje de modelado que facilita mucho pues, el poderlo escribir. ¿Vale? Entonces esto, de alguna manera, esto le encontrarán ustedes utilidad más adelante. ¿Vale? Pero por eso no lo detallo aquí. Y luego AMPL en la página web suya, el otro detalle que iba a comentar, es que en la página web suya tiene una dirección que es esta, donde ustedes pueden probar el AMPL sin problemas de licencia, con ejemplos básicos y con algunos solvers, ¿vale? Entonces, no permiten las instrucciones que puedan comprometer la seguridad del solver y demás, entonces no admiten más que ciertos comandos, de una ejecución a otra se borra la memoria, el número de solvers es muy limitado, etcétera. Pero pueden ustedes
hacer pruebas de AMPL online en la misma página de AMPL sin necesidad de entrar en Neos. Pero los solvers que tiene, por ejemplo, no tienen el Ciplex, no tienen, tienen solo 6 solvers. ¿Vale? Bueno, pues esto es para deciros que aparte del que os he dado con una licencia académica y que podréis usar hasta el 31 de agosto, siempre tendréis la posibilidad de utilizar el lenguaje de modelado que vamos a ver y un solver a través de la iniciativa de Neos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Vale? Entonces, si alguien no tiene problemas con la instalación, incluso podría utilizar esto para ver si está haciendo bien los problemas, etcétera. Bueno, pues vamos a seguir entonces con los problemas de modelado. Vamos a quitar esto de aquí. Vale. Entonces, hicimos el problema 1 y el de modelado y demás. Y el siguiente problema de la relación es este de aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Esto lo tengo que hacer antes, lo de quitar la cámara, porque yo sé que hay alguno que puede tener problemas de ancho de banda y no tiene sentido dejarla ahí siempre puesta. Bueno, pues vamos a ver este problema de formulación. Los problemas de formulación, ya os dije que deberíais de intentar hacerlo de forma sistemática. Forma sistemática es, primero, tener claro cuál es el objetivo y qué datos disponemos. Entonces, definir unas variables que puedan utilizar o formular ese objetivo y usar esos datos disponibles para también expresar la función objetivo y las restricciones. Entonces, el siguiente paso es, después de definir las variables, expresar la función objetivo y las restricciones y ya está, y poner el problema. Que algo nos sale, que no se puede expresar alguna restricción o la función objetivo, nos hemos equivocado en la variable y hay que redefinirla teniendo en cuenta qué es lo que falta. En este problema de formulación, el problema es mucho más sencillo porque, como veis, ya están definidas las variables. Entonces, el problema dice, un examen tenía 3 preguntas cuyas puntuaciones X1, X2 y X3 pues tienen que sumar 10 puntos. Es decir, ustedes tienen una pregunta que va a valer a lo mejor 5 puntos, la otra va a valer 3 puntos y la otra, por ejemplo, 2 puntos. Pues eso no está decidido todavía y hay que decidir cuánto vale cada pregunta. En el examen no se indicaba el valor para cada X o Y, pero se decía que la pregunta 1 no vale más que la pregunta 2. ¿Vale? Entonces, ya no vale lo que he dicho yo de 5, 3, 2. A lo mejor 3, 5, 2 sí vale. Perdón, eso, 3, 5, 2. Mientras que la pregunta 3 vale al menos 2 puntos. ¿Vale? Pues 3, 5, 2 puede ser. Dice, el alumno X ha obtenido en las 3 preguntas un 6, un 1 y 4 puntos sobre 10 respectivamente. Entonces, formular problemas, programación lineal consistente en hallar las puntuaciones de las preguntas para que la nota de X sea máxima. ¿Vale? O sea que en este apartado A, esto que necesito más, en este apartado A, aquí. Voy a ponerlo en negro. Bueno, en azul también puede ser. X o Y igual a la ponderación de la pregunta E. ¿Vale? Igual a 1, 2, 3. Entonces, este es el primer paso de la formulación, que en este caso es bastante sencillo. Dice, a ver, lo que queremos es maximizar
la calificación. Pues eso, ¿cómo lo podemos poner? No sé si vale la pena. Vamos a poner primero la función objetivo, ¿vale? Las variables, las restricciones y la función objetivo, o variable, función objetivo y las restricciones. Por ejemplo, en este caso, yo creo que es muy sencillo. La función objetivo, ¿cuál sería? ¿Alguna propuesta? Perfecto. Por ejemplo, mira, las ponderaciones eh, tienen que sumar 10 puntos. Tres preguntas cuyas puntuaciones tienen que sumar 10 puntos. Entonces, la puntuación es 6x1. La pregunta 1 ha sacado un 6 por su ponderación, más x2 más 4x3. Alguien podría decir, bueno, si xy va de 0 a 10, mmm, la nota va a valer un valor, va a tomar un valor eh, entre 0 y 100, ¿no? ¿Entienden ustedes lo que digo? Es decir, si alguien saca 10 en todo y las ponderaciones suman 10, pues la nota, perdón, 100, esto es 4, una nota de 0 a 10 por otra nota que va de 0 a 10. Bueno, la suma de las tres es 10, pero las calificaciones también van de 0 a 10. Con lo cual, si yo saco un 1 en cada una, pues ya tengo un 10. Pero si saco un 10 en todas, por lo tanto, saco el 10 por 10. ¿Vale? Entonces, que tengamos en cuenta que podemos poner esta función objetivo, o si alguien quiere que la calificación final sea de 0 a 100, simplemente ese. Pues podría ser 0,6x1 más 0,1x2 más 0,4x2, que es lo mismo. ¿Vale? Entonces, restricciones. Bueno, voy a poner esto un poco. Eso, restricciones. Entonces aquí me estáis poniendo algunos, o dividir entre 10, es lo mismo. Si son tres preguntas sobre 10, no sería en total 30. A ver, 10, a ver, es que, a ver, y si tú, por ejemplo, tienes una pregunta que vale 5 puntos, ¿vale? Y saca un 10, ya tiene 50, ¿no? Las X sub i, venga, lo primero es que las X sub i, X1 más X2 más X3 es igual a 10, ¿no? Entonces, pero vamos, si está bien, 6x1 más x2 más 4x3. Vale. La primera es que suman 10. Luego dice, en el examen se indicaba que el valor de cada... Pero se decía que la pregunta 1 no vale más que la pregunta 2. Lo que vale la pregunta 1 es x1 y eso no vale más que la pregunta 2. Entonces esto es x1 menor o igual que x2. Y finalmente, x dice que la pregunta 3 vale al menos 2 puntos. X3 mayor o igual que 2. Y ya está. Habría que poner que las x sub son mayor o igual que 0. Y ya está formulado. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien tiene una propuesta alternativa? Pues no, ¿no? Vamos al apartado B. Y el apartado determinar una formulación equivalente del problema anterior en términos de variables x1 y x2 y resolverlo geométricamente. Claro, esto es que si ven ustedes las restricciones, hay una de igualdad, con lo cual se puede despejar una de ellas. Yo creo que lo mejor es despejar x3. Sí, Enrique. No hay una forma única de... Si queréis podéis usar el micrófono, ¿eh? Nos puede ahorrar una restricción definiendo X.
Sí, ya. Función objetivo, puesto delante. Vamos a ver. El problema es que yo quiero poner un problema de este tipo, ¿no? De tipo de problema lineal, que es maximizar C traspuesta X, sujeto a X, menor o igual que B, con X mayor o igual que cero. Estos serán los problemas lineales que luego le apliquemos al simple. Entonces, es verdad que el X3 mayor o igual que 0 y X3 mayor o igual que 2, pues es redundante, X3 mayor o igual que 0, pero por poner ya la costumbre que coge 1, pero es verdad que la podríamos quitar, ¿vale? Entonces, no obstante, para la gráfica la voy a mantener también, para la formulación gráfica. Y vamos a ver que efectivamente es totalmente redundante, ¿vale? ¿Qué íbamos diciendo? Pues aquí X1 o X3 la vamos a despejar como 10 menos X1 menos X2. Y entonces lo que queda es maximizar y sería 6X1 más X2 más 4 por 10 menos X1 menos X2 sujeto a bueno, esta la dejamos fuera porque vamos a resolver el problema con X1 y X2 y después vemos cuánto vale X3 una vez que resolvamos el problema, es decir, quitamos la restricción. X1 menor o igual que X2. Vale, esta no se... vale. Eh, Es decir, para ponerlo como esta parte, ahora lo que vamos a hacer es poner X1 menos X2 menor o igual que 0, ¿vale? Y otra restricción que hay es X3 mayor o igual que 2, es decir, X3 que es 10 menos X1. Te voy a borrar que no me ha salido muy bien. Vamos a ver. X1 menor o igual que X2, es decir, lo vamos a poner así, ¿vale? Para que se parezca esta forma de ahí. Y la otra es que 10 menos X1 menos X2 mayor o igual que 2. ¿Vale? Con X1, X2 mayor o igual que 0. Y ahora, pues, como X1, la otra también debería estar, que es 10 menos X1 menos X2 mayor o igual que 0. ¿Vale? Esta es redundante. Ahora sí la voy a quitar. Redundante. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que mi función objetivo queda como maximizar de la igualdad también. No, esa no la quitamos, la variable al quitarla, la quitamos. Y lo que hacemos es que resolvemos el problema con dos variables y luego vemos cuánto ha salido con los valores de X1 y X2, cuánto ha salido X3. Vale. Entonces, esto en X1 quedan 2X1. Dos veces X1. Con X3 queda más 1 menos 4, menos 3, perdón, con X2, y luego más 40. Ya veréis que las constantes las podemos quitar de las funciones. Entonces queda de las funciones adjetivas. X1 menos X2 menor o igual que 0. Y la otra quedaría... Fijaros que la voy a poner con menor o igual para alcanzar la forma esta de aquí. Entonces tendría que pasar X1 y X2 a la derecha, el 2 a la izquierda y ponerlo al revés. Entonces queda X1 más X2 menor o igual que 8. ¿Vale? Y X1, X2 mayor o igual que 0. Podemos poner la que es redundante sería X1 más X2 menor o igual que 10. ¿Vale? Y nos queda esto. Entonces ustedes habéis visto
que para resolver el problema gráficamente, simplemente tenemos que hallar, pues, eh, si es un problema lineal, como es en el caso, el óptimo se encuentra en uno de los vértices del poliedro. Si la restricción es en un poliedro, pues en uno de los vértices. Mira, la gráfica de este poliedro, sin tener en cuenta, digamos, la función objetivo, es esta. Esta es las restricciones que hay. Aquí tienen ustedes la de eh, x1 menos x2 menor o igual que 0. Hacia arriba. Es la recta x1 igual a x2 y para que sea x1 menos x2 menor o igual que 0 es este lado que va hacia acá. ¿Vale? Entonces sería esta recta, ¿vale? Hacia acá. Oh, qué mal. Voy a borrarlo. Hacia acá. A ver si, por mucho que quiera, no me sale. Ahora, la otra es x1 más x2 menor o igual que 8. ¿Vale? El 0, 0, por ejemplo, es este lado de la recta. ¿Vale? Por el 0, 0, por ejemplo, es menor o igual que 8. 0 más 0 menor o igual que 8. Luego es este lado. Luego, x2 mayor o igual que 0. x2 mayor o igual que 0, ¿no? Sería esto de aquí. Y x1 mayor o igual que 0, que sería, perdón, este es x2 mayor o igual que 0 y este sería x1 mayor o igual que 0. Lo he dicho al revés. ¿Vale? Todos los x sub 1 mayor o igual que 0 sería la línea vertical en el 0 hacia la derecha. Y todo x2 mayor o igual que 0 sería la línea horizontal en el 0 hacia arriba. Entonces, la intersección de todas da este triángulo. Si ustedes quisieran poner la x1 más x2 menor o igual que 10, que es la otra restricción que estaba aquí, redundante, simplemente saldría una recta a esta altura, en el 10, 10 hacia abajo, con lo cual, como esta también va hacia abajo, no produciría ningún punto. ¿Vale? Y esta, pues, este es digamos, el conjunto de vértices. Los vértices, por lo tanto, más. Laura, no entiendo el más. ¿En qué sitio estaba yo escribiendo? Habré dicho algo y por eso me lo dice, pero no sé ahora mismo ni siquiera. Ah, vale. Bueno, mira, si ustedes a esto le ponen nombre de restricciones, por ejemplo, a esto la llama R1, restricción 1, esta es la restricción 2, esta es la restricción 3 y esta es la 4, ¿eh? R3 y R4. Es decir, R3 sería X1 mayor o igual que 0 y R4 X2 mayor o igual que 0. Nosotros podemos ver que cada índice no es más que la intersección de dos de las desigualdades con igualdad. Por ejemplo, la restricción R1 sería esta. Esta sería R1. Esta hacia abajo, R2. Esta hacia arriba sería perdón, esta hacia arriba sería x2 mayor o igual que 0, esta sería R4. Y esta de aquí sería hacia la derecha R3. Entonces, si ustedes cogen dos con igualdad, produce un vértice. Entonces, si cogen, por ejemplo, R1 y R2 con igualdad, pues eso les produce a ustedes el 4, 4. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen eh, pues 4 restricciones de desigualdad, lo único que tienen que ir probando todas las combinaciones. Por ejemplo, R1 y R3. 1 y R3. Aquí está el R3, el 0, 0. R1 y R4. Para llevar un orden. R1 y R4, pues da también el 0, 0. ¿Vale? Y así
Vamos a ir viendo. R2 con la siguiente. R2 y R3. R2 y R3. Voy a poner un poquito más arriba. R2 y R3 sale el, lo podéis ver un poquito más arriba, el 0,8, perdón, R2 y R3. R2 es esta y R3 es esta de aquí. Si no me equivoco, X1 mayor o igual que 0, que es esta de aquí, sale el 0,8. R2 y R4 sale con igualdad, pues R2 con R4, R2, R4. Eso está al 8,0. El 8,0 podéis ver que es infactible. ¿Vale? Porque el 8,0 es esta restricción extendida con igualdad con la extensión de esta que da al 8,0, que se puede ver que no verifica la restricción R1. Es infactible. Me queda R3 y R4. ¿Sí? Con un poco. Y el R3 con R4 sale otra vez 0,0. De manera que en realidad solo tenemos 1, 2 y 3 vértices distintos. 0,0 que está 3 veces. Y entonces podéis ver que en el 4,4 la función objetivo vale, pues la función objetivo en el 4,4. Aquí vale 4 por 2, 8, más 12, menos 4, más 40, 36. 36. Aquí vale en el 0,0, 40. Y en el 0,8 vale 2,10. En el 0,8, 8 por 3, 24, le quitamos 40, 24, 16. El óptimo, ahora miro lo que habéis escrito. El óptimo es el 0,8. Porque de los 3 vértices es el que tiene, perdón, yo algo no he hecho bien porque estamos maximizando. Estamos maximizando y es el 0,0. Perdón, el 0,0 es el que vale 40. Voy a ver qué estáis escribiendo. Estamos maximizando el 0,0. Vale. Entonces, como x3 es 10 menos x1 menos x2, sale 10 menos 0 menos 0 y sale 0. Daros cuenta que en este problema la función objetivo es, ya veréis que las constantes no juegan ningún papel en la optimización lineal, en la función objetivo, y que por lo tanto lo que tendríamos que mirar es cómo evoluciona la función objetivo a medida que crecen los valores de x1 y x2. Y lo que, bueno, ese es un resultado que no sé si lo tenéis ya en teoría. En teoría vais a llegar a la conclusión de que si tenéis un problema lineal, el óptimo está en un vértice, ¿vale? Y ahora yo os voy a razonar gráficamente por qué es así, ¿vale? Mirad, esta función cuando crece es en el sentido del gradiente. Cuando avanzamos en la dirección del gradiente, la función crece, ¿vale? Entonces, el gradiente de esta función es el 2, 3, el 2 menos 3, es decir, 2 menos 3. Voy a poner un poco sobre esto. 2 menos 3 aproximadamente es una cosa así. 2 para acá y menos 3 hacia abajo,
Debe salirme una perpendicular a esta recta que hay aquí. Es decir, que si ustedes estáis en cualquier punto factible, por ejemplo, en este, si estáis aquí, avanzando en la dirección 2 menos 3, vais mejorando la función objetivo y llegaríais desde este punto, el mejor posible sería este, ¿vale? Y ya no podríais avanzar más, ¿vale? Pero si hubierais llegado hasta aquí, pues tendríais mejor valor de la función objetivo. Porque todos los que estén en la recta 2x1 menos 3x2 igual a una constante valen lo mismo, ¿vale? Vamos a quitarle el 40. Es decir, que todos los que valgan 2x1 menos 3x2 igual a una constante, pues evidentemente todos estos puntos están, valen lo mismo en la función objetivo. Esto de aquí, ¿qué es? Pues en R2, una ecuación igual a una constante es una recta que pasa por un punto donde vale esa constante, la función, donde 2x1 menos 3x2 es igual a 0, y es la recta que es perpendicular al vector, el vector normal al plano, sabéis que es el 2 menos 3. De manera que si ustedes cogen un punto cualquiera y ahí vale lo que sea la función objetivo y cogen el vector 2, 3, este es el vector normal al, en este caso es en R2, pues sería una recta. Todos los puntos que son perpendiculares a eso, es decir, esta recta, todos estos puntos son constantes, constantes en la función objetivo. Es decir, dado un punto, todos los puntos que están en esta recta valen lo mismo en la función 2x1 menos 3x2. Entonces, si ustedes están en un punto cualquiera, por ejemplo este, y dicen qué valor en dónde vale la función de tipo lo mismo que aquí, pues en toda la recta esta que es perpendicular al 2, 3. Ahí vale lo mismo. Es más, a medida que yo voy avanzando en sentido perpendicular, la función objetivo va mejorando. Entonces me muevo en el sentido de ese vector. Aquí ya valen más. Aquí ya valen más. Me deben salir perpendicular a esta. Y nos damos cuenta que si seguimos paralelas y demás, el último punto que no puede mejorar es este de aquí, porque este de aquí es mejorado por este de aquí, por ejemplo, por toda esta recta, y esa recta tiene todos estos puntos factibles, ¿vale? Exactamente. En el caso de que, imaginen ustedes, de que esa recta coincida con un eje, sale una múltiple. Sale una múltiple. De hecho, cuando está a lo largo de la lista completa, es múltiple, efectivamente. Es más, cuando veáis el método del simple, distinguirá entre variables básicas y variables no básicas. Y eso tiene que ver con qué restricciones son las que se dan con igualdad en el vértice que se está considerando. Ustedes van a saltar con el método simple de un vértice a otro. ¿Y qué vértice es? Pues aquel que las variables básicas, o sea, aquel que las variables no básicas están indicando que se dan con igualdad. Entonces, la intersección de todos los demás, de las que son restricciones asociadas a las variables básicas. ¿Vale? Y entonces ya veréis que cualquier vértice no es nada más que se identifica nada más que diciendo cuáles son sus, bueno, estamos en R2, pues dos variables básicas. Que estamos en R3, tres variables básicas. ¿Cuáles son las tres variables básicas? Estas, pues entonces es la intersección de estas tres restricciones con igualdad y sale este vértice. Y lo que hace el método simple es saltar de vértice a vértice. Aquí podéis ver cuándo el problema, por ejemplo, podría ser no acotado. Pues cuando ustedes pudierais seguir avanzando en el sentido perpendicular al gradiente hasta el infinito, que teniendo puntos factibles. Aquí no puede ser, pero por ejemplo, si ustedes tuvieran un problema donde el conjunto factible fuera así,
y la perpendicular fuera así, esta recta, esta la podéis mover hasta el infinito y siempre tendréis algún punto factible a la derecha. Entonces sería problema ilimitado. No es necesario que sea acotado para que no haya solución. Bueno, si es acotado, no hay solución ilimitada. Pero, por ejemplo, aquí, si el gradiente se mueve para acá, aunque la región factible sea todo esto y todo esto, al movernos para acá, esto topa aquí y da solución óptima en un vértice. Porque digamos que la recta se movería hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Y veréis, el problema degenerado, bueno, ya veréis, no lo voy a adelantar porque todavía tenéis que dar método simple y demás. Entonces tenéis aquí un problema resuelto con el método de obtener el vértice, el punto extremo. Ya estáis viendo en teoría los puntos extremos, ¿no? El punto extremo de los poliedros son los vértices, ¿qué mejor valor tiene? Si tiene solución, la tiene en un punto extremo. Entonces, eso lo verifica la... es verdad que ustedes no sois el otro grupo. Yo es que, como estoy en el otro grupo, eso es de lo primero que vais a ver. Lo primero que vais a ver es el análisis convexo. Una región convexa, un problema de optimización. Si tiene solución, la tiene en un punto extremo. Los puntos extremos de los vértices son los puntos extremos. Pero está puesto el segundo problema, pero es verdad que por vuestro grupo no ha dado, porque ha tocado el lunes, precisamente. ¿Vale? Pero sí, esto lo veréis en clase. Bueno, seguimos, ¿vale? Siguiente problema. ¿Un cuadrado mágico o hay alguna pregunta? Bueno, este es un problema que seguramente entendéis bastante sencillo. ¿Ves? Un ejercicio como ese, con dos funciones objetivos y restricciones distintas para cada una, se podría escribir en un mismo fichero. No hay dos funciones objetivos, porque dice Victoriano que hay dos funciones objetivos. No hay dos funciones objetivos. Yo tenía un problema con tres variables y lo que he hecho es, como una restricción era de igualdad, he despejado y he hecho un nuevo problema, pero solo tiene una función objetivo. Daros cuenta que yo tenía este problema, una función objetivo y varias variables, pero como una es de igualdad, despejo y el nuevo problema que me queda solo tiene una función objetivo, que al final era este de aquí. ¿Vale? Bueno, vamos al problema 3, si no hay preguntas. Aquí, dice, un cuadrado mágico n por n es una matriz A de entero de n por n con sus n cuadrados coeficientes diferentes. Es decir, que si n, por ejemplo, vale 3, sería una matriz 3 por 3 de números enteros distintos. De tal modo que la suma de cada una de sus filas y de cada una de sus columnas y de cada una de sus dos diagonales principales dé el mismo resultado, ¿no? Una cosa así. A ver, por ejemplo, voy a ponerlo pequeñito, de tamaño 3. Sería esto. Lo voy a escribir así, que es como viene en la revista, pero es una matriz 3 por 3. Y ahora ponen ustedes números del, por ejemplo, del 1 al 9, ¿no? Y tienen que sumar lo mismo por todos sitios. Por ejemplo, voy a escribir el 4, el 3, el 8, el 9, el 5, el 1, el 2, el 7, el 6. Ya están todos los números, ¿no? Entonces uno puede comprobar que 4 y 3 vale 7 y 8, 15. 9 y 5, 14 y 1, 15. 2 y 7, 9 y 6, 15. 4 y 9, 13 y 2, 15. 7 y 5, 8 y 7, 15. 8 y 1, 9 y 6, 15. Y por las diagonales, ¿vale? 4 y 5, 9 y 6, 15. Voy a ponerlo así, 15 aquí. Y esta diagonal, ¿vale? Y la otra diagonal, que sería 8 y 5, 13 y 2, 15. Venga, 15. Suma por todos los sitios 15. ¿Vale?
Entonces, formular, dice, define variables binarias y las restricciones lineales que deben cumplir para modelar el conjunto de posibles cuadrados mágicos n por n que contenga como entrada los números p sub 1, p sub 2, p sub 3 y p sub n cuadrado. Es decir, pueden ser los n primeros números reales, n cuadrado, números enteros, o pueden ser otros. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por el A y si quieren ustedes, en lugar de hacerlo con P1, P2, P3, Pn cuadrado, lo podemos hacer con el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el n cuadrado primero y luego lo modificamos. ¿Qué os parece? ¿O queréis que lo hagamos directamente? Os da igual. Vale. Pues vamos a usar primero los valores k igual a 1, 2, n al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues díganme ustedes qué variables creen que debo poner. ¿Qué debo decidir? Debo decidir en cada casilla y j qué número pongo, ¿no? Dice que utilicemos variables binarias. ¿Qué se os ocurre? ¿No se os ocurre? Tengo que decidir en cada casilla qué número pongo. Nada. Cada casilla le tengo que dar digamos, de una matriz, es un par IJ. Entonces, para cada IJ tengo que asignarle, si le pongo, qué valor K le pongo. Pero tengo que utilizar solo variable binaria. Eso es. Se asigna el número K a la casilla IJ, efectivamente. Pues entonces la variable va a valer 1 si se asigna el valor K, en general P sub K, a la casilla IJ y 0 en caso contrario. ¿Vale? Entonces la vamos a llamar X y me falta, no puede ser X sub J, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque yo lo que tengo que decidir es 1 si se asigna y 0 si no. Pero si se asigna el valor K, pero K puede ser un valor desde 1 hasta el n cuadrado. Entonces me invento más variables. Yo digo X sub I, J, K. Y entonces I desde 1 hasta n, J desde 1 hasta n y K desde 1 hasta n al cuadrado. ¿Lo veis? O K desde P sub 1 hasta P sub n cuadrado. ¿Vale? Si lo hacéis, perdón, este no es necesario. Aquí me he colado. Me basta con poner, ya en la definición he puesto el P sub K, hasta n cuadrado siempre. Solo necesito n cuadrado por n cuadrado variable. A ver, ¿os cuadra? Entonces, fijaros que sobre cada casilla hay k cuadrado variable definida sobre cada casilla y solo va a valer 1 el valor de 1 a k al cuadrado que va a estar en esa casilla. ¿Vale? Entonces, ya con eso es fácil empezar a poner todas las cosas. Si a alguien le gusta más la función objetivo primero, pues ponemos la función objetivo.
Pero en este caso yo creo que es mejor poner las restricciones, ¿vale? Para que veamos qué es lo que nos pasa. Restricciones. No me gusta este color y estoy escribiendo en rojo, pero bueno. Restricciones. Vamos a ver, ¿cómo ponemos que cada fila sume el mismo valor? Yo tendría que poner que, por ejemplo, con unos valores concretos, supongamos que conocemos los valores de X, Y, J, K. ¿Cuánto sumaría la fila I? Eso es. Sumamos en todas las variables, ¿vale? Desde 1 hasta n, bueno, no, la i es la que se va a dejar libre, ¿vale? Entonces, relativo a la fila i, sumamos todos los valores que va en j, desde 1 hasta n, y entonces en cada casilla hay k cuadrado igual a 1 hasta n cuadrado variables, ¿vale? Y se pone aquí x, y, j, k. Cuando el x, y, j, k es igual a 1, ¿vale? ¿Qué valor es el que ponemos en la casilla? El P sub K, ¿vale? Ponemos aquí P sub K. Pero, repito, no, lo estábamos haciendo con K, ¿vale? Con K, ¿vale? Y en general, lo voy a señalar aquí, es P sub K. Esto es igual ¿a cuánto? ¿Esto a qué debe ser igual? Es decir, cuando, digamos, en la casilla, aquí es K, esto es la K, ¿vale? En la casilla y en la fila 1, pues cogemos en la J igual a 1 el valor que esté, ¿vale? El K que esté igual a 1, le ponemos K. En la J igual a 2, pues multiplicamos el 1 que indica que iba el valor K por el valor K, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, esto debe ser todas las filas sumar lo mismo. ¿A qué es igual? Es difícil porque no lo sabemos de antemano. El proceso de optimización nos lo va a decir. No, porque entonces sale una complicación. Vamos a crear una nueva variable, ¿vale? Por ejemplo, como no sabemos cuánto va a ser, una variable que va a ser t, ¿vale? Esta restricción sigue siendo lineal, ¿vale? Hacemos lo mismo para cada columna. Para la columna lo que tenemos que sumar es en i. Desde 1 hasta n, de la suma desde k igual a 1 hasta n cuadrado de k o p sub k, ¿eh? Por x, y, j, k. Esto debe ser igual a t, fila j. Y luego, pues las dos diagonales. Las dos diagonales es más sencillo porque son las posiciones i, i. Entonces basta poner, por ejemplo, la 1, 1, la 2, 2, la 2, 2. Si yo pongo desde n de la suma desde k igual a 1 hasta n de k o p sub k por x sub i k es igual a t, ¿vale? Columna J. Sí, lleva. Yo es que he copiado lo de arriba. Eso es. Columna J. Suma igual la fila, suma igual las columnas. Esta es la diagonal principal, ¿vale? Y en una matriz, la diagonal no principal es sumar cada i con, por ejemplo, si una matriz es 3, 3, es la 1, 3, es decir, 1,
Y el total, que es n menos i más 1, ¿vale? Menos i más 1, para que salga 3. El 2, 2 y el 1, 3. Le tengo que sumar 1. X, esto, K. Estos son la suma desde igual, la diagonal, los índices de los elementos de la diagonal no principal, la otra diagonal. Suma desde K igual a 1 hasta en el cuadrado de K por esto igual a T. ¿eh? Si lo queréis hacer con los P sub K, pues también. Diagonal 1, diagonal 2. ¿Vale? Y luego tengo que poner que solo haya un valor de K en cada casilla, que no se puede poner el 1 y el 2 a la vez. ¿Vale? De K en el sumatorio en K, n al cuadrado, sí. N al cuadrado. Ahí. Vale. Ahora aquí abajo os lo tengo ya puesto un poquito más bonito, ¿vale? Creo. Una pregunta, sí, María. La K, ya hemos dicho que era la primera definición que estuvimos considerando, que era que como era binaria tenía que valer 1 si en la casilla IJ va el valor K y 0 si no. Entonces, nos referimos a la casilla, por ejemplo, 1, 1. Pues tenemos K cuadrados variables definidas en esa casilla y solo una de ellas toma el valor 1. Para el K que sea, ese P sub K es el que va en esa casilla. ¿Vale? La K es el P sub K que se pone ahí. Y luego, la otra restricción es que de todos los K, en cada casilla y J solo vaya un K, suma desde K igual a 1 hasta n cuadrado, de los X y JK, solo una valga 1, ¿vale? Para todo y J igual a 1n. Y luego que la casilla esté no vacía, ¿no? Porque ahora mismo hemos impuesto que no vayan dos valores, pero por lo menos uno, por lo menos uno. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone que todos los valores K estén? Porque a lo mejor nos interesa poner todos iguales a 1. ¿Entendéis? Todas las casillas iguales a 1. ¿Cómo hacemos que no se repita el K? Dos sumatorios de I y otro de J, de X y JK sea igual a 1. Efectivamente. Eso es. Con esto nos aseguramos que cada K está una vez, exactamente una vez. ¿Vale? Para todo K. Luego nos haría falta asegurarnos de que T sea una variable mayor o igual que 0. ¿No? Y que las X y J, K, X, vale. JK mayor o igual. Perdón, esta no es mayor o igual, esta es binaria. 0, ¿vale? No voy a poner para todo y JK en sus índices, en su conjunto de índices. Los dejo así, ¿vale? Y ahora falta la función objetivo. ¿Qué pondrían ustedes de función objetivo? Cualquier cosa, ¿verdad? Lo que dice Antonio es cierto.
El sumatorio hasta n al cuadrado. No, Pablo Terrón dice, el sumatorio hasta n cuadrado, ¿qué era? K igual a 1. Ah, el primero, este de aquí. Este sumatorio es que cuando yo tengo aquí el cuadrado mágico, ¿vale? Yo no puedo poner aquí el 1 y el 2, ¿vale? Solo uno de los valores k se puede poner ahí. Entonces, sumando las x y j desde k igual a 1 hasta n al cuadrado, solo uno de los k vale 1, ¿vale? Y así me aseguro de que no pongo dos valores a la vez ahí, ¿vale? Y la función objetivo puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser maximizar t. T es la suma total. No puede ser minimizar t, ¿vale? Porque minimizar t sería, por ejemplo, que todo sume 0, pues sería una solución. Y eso significaría que todas las variables valen 0. Este menos este, pues maximizar t. Maximizar t o cualquier otra función que evite que t valga 0, ¿vale? Y entonces la misma optimización se encarga de encontrar la solución. ¿Está claro? Bueno, esto le damos para abajo. Ah, no, aquí no lo tengo. Bueno, sí, ya lo iré viendo si lo pongo o no lo pongo. ¿Alguna duda? Pues el problema todavía tiene un apartado. No, ese tipo de restricciones no las podemos poner no las podemos poner. Que t sea mayor estricto que 0 no es una restricción que tengamos viable en la programación lineal porque se basa en que es un poliedro cerrado y por lo tanto la solución está en uno de los vértices. Y si ustedes ponen t mayor que 0, ningún solver funciona, porque en realidad lo que les va a pasar muchas veces es que les va a dar solución cuando no va a encontrar la solución, no va a ser capaz. Pero tenéis que poner restricciones mayores iguales o menores iguales, o de igualdad. Apartado B. Determinar una función o una fórmula. Vale, no, este no es. Estamos aquí. Apartado B. Escribe en APPL un modelo de optimización lineal en números enteros para obtener una solución. ¿Vale? Pues verán ustedes. Voy a compartir esto. Ahora voy a mirar. Vale. Tenemos. Vamos acá. Vale. Mira, voy a editar esto y esto. Bien. Un posible formato, ¿vale? Sería esto de aquí, este de aquí. Estas serían todas las restricciones que hemos visto, que, por ejemplo, yo aquí os he puesto maximizar la variable x11 sub 6, ¿no? Esa sería una posible función objetivo. Imaginen ustedes que tienen del 1 al n al cuadrado y quieren hacer un cuadrado mágico donde en la posición 1, 1 esté si un cuadrado mágico 3 por 3 que esté el 9. Pues entonces a lo mejor este cuadrado mágico, como hay más de uno de dimensión 3, se puede conseguir con x de 1, 1, 1, 6. Es decir, que en la posición 1, 1 esté el valor 6, ¿no? Por así decirlo. Cuidado con esto porque no todas las disposiciones que ustedes piensen van a dar un cuadrado mágico,
No pueden ustedes decir, un cuadrado mágico con el 9 en el centro. Pues a lo mejor no sale. Es infactible, ¿vale? Tienen ustedes que pensar que los cuadrados mágicos son unos cuantos y lo mismo. Entonces, esto es muy sencillo. Parámetro n es un número entero, por ejemplo, por defecto vale 3. El parámetro p, pues es digamos, el valor eh, de los p sub k, ¿no? Que va a ser un vector de dimensión p cuadrado. Las variables va a ser x sub i j con i en 1n, j de 1 a n y k de 1 a n al cuadrado. Y entonces vamos a poner la variable t, que va a ser la función objetivo, y empezamos a poner restricciones. Restricción 1, ¿vale? Pues la restricción 1 va a estar para cada ij. Y es que de los k, solo uno de los k sea igual a 1, que esta era creo que era la penúltima restricción que hemos escrito nosotros. ¿Vale? Luego, la otra que era igual a 1 era que para cada x sub i j la suma en, perdón, para cada k la suma de i y la suma en j valga 1, que esto pues era la última restricción. Esta de aquí sería la restricción de cada una de las 4 restricciones que pusimos para filas, para columna, para diagonal principal y para la diagonal no principal. ¿Vale? Voy a ver si hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta. Eso es, que x1,16 es igual a 1, pero puede ser que no haya un cuadrado mágico con el 6 en la posición 1, 1, y entonces no te salga solución, te dé como infactible. Si quiere, ahora lo ejecutamos. Entonces, este es el modelo que hemos visto. Este es el modelo, tal cual. Entonces, a ver. Este está subido, pero no visible. Yo lo voy a poner visible en cuanto que acabe la clase. Es más, lo voy a poner visible ahora mismo porque no lo tenía visible. Un momento. Vamos a entrar en contenido. Problemas. Un momento. En práctica de AMPL. Ejemplos de modelos de AMPL. Entonces, aquí lo pongo disponible. ¿Vale? Y voy a ver qué estáis diciendo. Vale. El subject to, bueno, no, ST. El subject to se podía poner de varias formas. Entonces, por ejemplo, yo aprovecho aquí para utilizar el default. Default, aquí lo que estoy diciendo es que por defecto n vale 3 y no se dice nada. Aquí, por ejemplo, he puesto ST, subject to, que se puede escribir de 3 formas al menos y que es mucho más corto hacerlo así. Aquí están los datos. Por ejemplo, he puesto valores de P en la componente 1 vale 1, en la componente 2 vale 2, en la componente 3 vale 3. Es decir, he puesto los valores del 1 al 9, del 1 al n cuadrado y n igual a 3. Y ahora lo que hago es leerlo, los dos. Voy a poner el Ciples, lo voy a resolver, voy a mostrar T y voy a mostrar X. ¿Vale? Si no se dice nada, sobre n. A ver, aquí he puesto que si no dice nada en data sobre n, vale 3. Eso es lo que he puesto. X, ¿qué te mostraría? Pues un montón de variables, todos los valores, si valen 0, si valen 1. ¿Vale? De hecho, yo creo que lo que podemos hacer es include problema 1-3. Vamos a ver. Include. Vale. Hay que modificar esto que he puesto yo aquí de comentario, hay que quitarlo, ¿vale? Está puesto ahí para que comentarlo yo antes de ejecutarlo. ¿No? Entonces vamos a grabar y
hacemos la ejecución. Vale, ahora tengo que hacer el reset. Vale. ¿Qué es lo que pasa? El más inicio lo he puesto aquí. Este no está grabado seguramente bien. A ver. Este de aquí está. Y este problema, el reset está aquí, donde he puesto dos veces el maximice. Digo, la variable t está aquí y no está en ningún otro. Vale. Daros cuenta que le hemos puesto, normalmente se pone un nombre, es que hay que ponerle 2 puntos. ¿Vale? Y lo primero que busca es un nombre para la función objetivo. Entonces se cree que la estoy llamando t a la función objetivo y no es así. ¿Vale? Entonces fijaros todo lo que sale. Sale que la traza es 15, el valor de t es 15, y entonces estos son los valores de todas las variables, los muestra, y el cuadrado mágico que sale es 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6. Entonces, si yo pongo aquí x de 1,1,6, estoy intentando que, voy a hacerlo, ¿vale? Mi función objetivo en la posición 1, 1 sí tiene un 6, ¿vale? A ver. Mm, Como tengo varios run, ¿vale? Lo tengo que tener seleccionado, lo puedo hacer así también. Y, por ejemplo, pero lo que os iba a decir, voy a poner aquí el 9, ¿vale? Y fijaros que no me pone aquí el 9, me pone el 8. ¿Por qué? Porque no existe un cuadrado mágico con un 9 en una esquina. ¿De acuerdo? Es decir, que tened cuidado porque no tenéis que poner el valor de la variable, sino yo quiero maximizar eh, el valor de la variable x119. Entonces me saca un cuadrado mágico donde intenta poner ahí el 9 y no lo consigue, entonces me saca otro. ¿Vale? Aquí hay que tener mucho cuidado con este tipo. Lo mejor es poner el t o algo que sea aséptico. Muchas veces no nos damos cuenta y el problema pues se vuelve infactible y no se sabe por qué y es por un detalle que se nos escapa. ¿Alguna pregunta? No. Problema 3, ¿vale? Vamos a saltar a, aquí quitamos esto, pasamos al siguiente, el código que muestra el cuadrado. Ah, sí. Esto, en vez de utilizar el display, ustedes podéis utilizar, por ejemplo, el printf. El printf es algo parecido al display, pero permite formato, que es el antiguo formato que utiliza C, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es printf y le puedo poner una cadena de caracteres entre comillas, y si voy a meter ahí un número o una variable, le puedo poner el formato, por ejemplo, tanto por ciento de, que es una cifra, y le pongo la variable. Y entonces me dice cuadrado mágico, como n vale 3, cuadrado mágico 3. Y el barra n es salto de línea, como sabréis de otro lenguaje, ¿no? Y entonces le hago un bucle y digo que para cada i, cada fila, escriba en cada posición j con 3 posiciones, cuánto vale la suma, en realidad,
el valor P sub K que tiene esta expresión. Entonces va escribiendo el 4, el 3, el 2. Y cuando acaba, ¿vale? Pues le digo que dé un salto de línea. Y por eso cuando lleva 3 ya salta, ¿vale? Entonces el printf, que lo podemos ver en el manual, pues se puede hacer muchísimas cosas con él. En este examen, pues la verdad es que es el primer año que doy la asignatura. Entonces, realmente no te puedo decir que, a ver, no, aquí dice, escribe en AMPL un modelo de optimización lineal en número entero para obtener una solución. No, lo que te está diciendo es el modelo y el DAT, básicamente, ¿vale? Esto no se hace delante del ordenador. Bueno, entonces aprovecho los ejemplos para meter algunas. Por eso, ¿por qué lo dividimos en 3 DAT y no lo hacemos solo en uno? Esto se puede hacer solo en uno, pero entonces tienes que tener muy claro el n desde el principio. Entonces, tú si tienes una estructura general y luego yo quiero hacer un cuadrado 4 por 4, en vez de escribirlo todo aquí en medio y demás, lo tengo menos enmarañado. Si pongo aquí n igual a 4 y a continuación los números que yo quiero poner en las posiciones tienen que ser números diferentes, ¿no? Y del 1 y enteros mayores que 0. Y lo pongo aquí. Esto queda más limpio que si lo metes aquí en medio. Entonces, este tipo de problema, por ejemplo, este cuadrado vale en general, ¿no? No tienes que estar pensando en n igual a 3. Y aquí pones tú ya el cuadrado de forma independiente. Es una forma de trabajar que en la mayoría de los problemas es mucho más cómodo. Es mucho más lioso trabajar con el modelo tal cual. Pero es una posibilidad, ¿eh? No hay ningún problema por... más cosas. Problema 3. ¿Dónde estamos? A ver, que tengo que ir al fichero este. No. Bueno, no. Momento, porque se me ha olvidado el apartado último. El apartado último, que es, la pregunta es, escribe cómo sería la codificación si cada número se puede repetir hasta en R posiciones diferentes. Es decir, que yo permito que el 1 se repita 3 veces, el 2 también, el 3 también. ¿Cómo se podría hacer? Vale, pues esto es simplemente poner que hay un parámetro R, que por defecto, por ejemplo, son 2 repeticiones, donde todo lo demás iría igual, pero ahora lo que variaría es básicamente en la restricción, yo creo que es la segunda, ¿no? Esta de aquí, nada más, que es que el número de veces que puede estar, ¿no ves? Para cada K, el número de veces que puede estar el valor K, ¿eh? La suma de todas las veces que aparece el número K no es 1, sino menor o igual que R. El poner la igualdad es un poco comprometido porque puede que no haya solución. Entonces, si ustedes lo van a ejecutar, quiten esto que si no da problemas, el comentario. Lo tengo puesto, ¿vale? Es decir, el apartado tercero es, ¿puedo dejar que los números aparezcan R veces? Pues simplemente en la restricción 2, ustedes dicen la suma de los que X sub I J para todos los K puede ser hasta R. Y ya está. En vez de igual a 1. Y eso en lo que es la codificación sería esto nada más. ¿Entienden? ¿Por qué pones esta función objetivo la T la misma que antes? La función objetivo que puse era, voy a volver ya al draw PDF. Un momento.
La función objetivo dije que prácticamente cualquiera funcionaba, pero que una posible podría ser que encuentre los valores que verifican que todos los valores se ponen, que ninguno se repitan, a lo más una vez, como puse aquí, que sumaran lo mismo por fila, por columna y por diagonales, de forma que lo que suman por fila o por diagonales sea el número más grande posible. Y estaba yo diciendo que realmente eso no es necesario que sea la función objetivo, que la función objetivo podría ser maximizar una variable cualquiera de estas. Pero claro, hay que intentar que no salga t igual a 0, porque se puede conseguir t igual a 0 no, con esta variable, con esta restricción de aquí, ¿vale? Y con, es verdad, con estas dos de aquí me aseguro de que los números estén, ¿vale? Entonces, la función objetivo casi no importa en este caso. Vale. Vale. Siguiente problema, ¿vale? Este es un problema bastante sencillo, pienso yo. Lo vamos a formular rápidamente. Dice, sea A una matriz M por N de 0 y 1, con M filas y N columnas, y C un vector de costo, siendo C sub J el correspondiente a la columna J de la matriz A. Es decir, tiene una matriz A, y aquí está la columna A sub 1, A sub N, ¿vale? Y estos son vectores, columnas, de dimensión M, ¿vale? Perdón, sí, M, de dimensión M porque tiene M filas, ¿vale? Y si escojo esta columna, cuesta C sub 1 y esta C sub N y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, formule el problema de programación entera con variables binarias de obtener el subconjunto de columnas de A verificando. Pues cada fila ahí debe haber al menos una columna de entre las seleccionadas que tenga un 1 en su componente yésima y que el coste total de las columnas seleccionadas debe ser mínimo. Entonces, a ver, lo que hay que decir, si cada columna de aquí se selecciona o no. Entonces, simplemente, primero, variables, pues X o Y es si selecciono la columna Y. Es lo que tengo que decidir. Y si no, 1 y 0, binaria. Ya con eso, yo decido qué columnas voy a escoger. Y ahora tiene que verificar estas dos cosas. Entonces, lo primero es una restricción. Y es que en cada fila debe haber al menos un 1, ¿no? Dice, en cada fila debe haber una columna de entre las seleccionadas que contenga un 1 en su componente yésima. Es decir, que si yo cojo la X sub eh, y, y cojo, es decir, yo lo que tengo que es que sumando todas las filas, yo tendré en cada columna un 1 o un 0. Según esté o no esté, pues entre las que valgan 1, la suma de las componentes debe ser al menos 1. Entonces, en la fila I1, por ejemplo, es la suma desde igual a 1 hasta n de a sub 1 y por x sub y. Tiene que haber aquí al menos un 1 en una x sub y de manera que esto consiga tener, como la variable, la matriz de ceros y 1, al menos tiene que valer 1. ¿Eh? Y esto se puede hacer para todo j, desde 1 hasta m. Y la x sub y, pues en el 0, 1. Ya está.
Y la función objetivo es minimizar costes, minimizar la suma desde igual a 1 hasta n de x sub y por c sub y. ¿Vale? Y ya está. ¿Lo veis? Este lo he hecho un poco más deprisa, pero a mí me parece más sencillo, ¿no? Yo creo que no tiene... La función objetivo es el coste, dice, C sub J es el coste que se nos produce si selecciono la columna J. Entonces, ¿el coste total qué es? Pues el 1 estará en las X sub y que he seleccionado y por cada uno que hay, cada X sub y igual a 1, sale un coste C sub y. Pues si yo suma desde igual a 1 hasta n, C sub y por X sub y, sale el coste que tengo de seleccionar las columnas que tengan igual a 1, ¿no? Vale. Y en AMPL no nos lo piden, ¿no? Pues ya está, ya tenemos el problema. Ejercicio, háganlo ustedes en AMPL, vamos, pero esto es muy sencillo. Esto no tiene mucha problema. ¿Alguna pregunta? Mirad, este problema de aquí, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner... Vale, vuelvo atrás. Sí. Venga, la pregunta... Ah, vale, lo está escribiendo. Sobre el anterior a este, vale, el anterior. Este de aquí. Bueno, di la... Una pregunta, Sí, en el apartado C, sí, si decimos que un número puede aparecer más de una vez, sí. entonces otro número no aparecerá, ¿no? Entonces habría Claro, que cambiar, por eso yo lo que digo es que eh, en cada valor k no es que aparezca exactamente R veces, sino menor o igual que R veces. ¿Vale? Y entonces permito que algunos aparezcan 2 veces, pero en cambio otros tienen que aparecer 0, ¿no? pero ¿y la restricción de arriba no habría que cambiarla? La restricción de arriba, Porque habrá algunos en el que sea cero porque no aparecen, ¿no? un momento, espérate. La restricción de arriba es que la suma desde k igual a 1 hasta n cuadrado, ¿sí? Habría que ponerlo también en menor o igual. Vamos a ver. Ahora, a primera vista, vamos a ver. Si ponemos el menor o igual que 1, espérate que yo vea qué tengo puesto yo en el problema. Pero esa restricción era que cada casilla tuviera un valor asignado exactamente. O sea, eso se mantiene, ¿no? Sí, esta no hace falta porque, claro, ahí no dice que esté un determinado valor k, sino que no esté 2 valores asignados, ¿no? Es lo que la que impulsa a que el valor k esté o no esté es la segunda nada más, como me está diciendo, ¿no, Enrique? Pero si Sí. repetimos dos números, habrá un número que no aparezca. Entonces el sumatorio de arriba tendría que ser cero, ¿no? No, Porque no porque si tú aparecen. pones, no, porque si tú pones, por ejemplo, la posición 1, 1 y la 1, 2, el 2, ahí hay un número. Está el x1, 1, 2 y el x2, 1, 2 igual a 1. ¿Vale? ¿Me entiendes? Hay un K, ahí va y un número. Y eso hace, voy a quitar este, ¿verdad? Que aquí te dice que el sumatorio en K, pero con esta segunda lo que conseguíamos era que, mm, que todos los números tuviera cuando poníamos igual a 1. ¿Vale? Esta de aquí simplemente lo que nos asegura es que no dejábamos ninguna casilla vacía, pero que pusiéramos un valor de K. Pero
ningún momento impide que pongamos el mismo valor de K en todas las casillas, esta de aquí. ¿Sabes? Porque si tú en cada IJ pones el mismo valor, lo único que pasa es que el valor de K que da tal igual a 1 es el mismo aquí para todo. ¿Me entiendes? Y se verificaría esto. Es decir, que sería el X y J2, todos los X y J2 valen 1. Eso da lugar a que esto se verifique y tendrías un cuadrado mágico con todos los datos iguales. Y no habría ningún problema con esta restricción. Esta restricción simplemente es que haya un valor de los valores de K y no dice cuál, y puede ser el mismo. Y por eso hay que añadirle que cada valor de K aparezca exactamente una vez. Ahora, si queremos que aparezca, se puedan aparecer 2 o 3 veces, los demás pueden aparecer menos. Entonces tenemos que poner aquí menor o igual que R. Ya, vale. Bueno, y yo es que estoy acabando la clase, entonces voy a detener la grabación. Lo que os estaba diciendo es que para la próxima